Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estamos tratando de hacer una conexión doble, así que vamos a ver cómo sale esto. Bien, a ver cuánta IA tenemos para compartir en esto. Desde ya agradecemos al departamento, a la dirección de Adrián Cerrica, quien nos da el espacio en la carrera de Ciencias Económicas, en la carrera de Contador Público, y que nos permite un poco, bueno, tal vez empezar a recorrer un camino que es el de, bueno, qué rol le vamos a dar a la IA y qué rol le queremos dar a la IA por sobre todas las cosas. Sí, querías empezar a transitar este tema que impacta tanto a la profesión y que la que inquieta bastante. Y es un primer paso para después hacer algo más estructurado, más desarrollado en el 2026. Bien. Bueno, tenemos así como diferentes espacios que lo dividimos, así que esperemos bueno, que les guste, que sea de agrado. Bien, por un lado tenemos aspectos más legales, éticos y buenas prácticas. Prometo hacerlo rápido para que no se duerman, para que no se aburran. Bien, si no, de última les queda la grabación para dormir niños. Después transformaciones en ciencias económicas, que va a estar a cargo de Adrián. Y por último, bueno, lo que tiene que ver con la aplicación práctica, una suerte de demo y una actividad inmersiva que vamos a estar haciendo con Javier y esperemos aprender muchas cosas. Bien, bueno, paso un poco a lo aburrido, si no les molesta. ¿Adrián, algo para agregar en cuanto a continuidad y demás? ¿Javier? No, ¿No? no. Arranco. Sí, sí, lo mismo, tranqui, como vos quieras. Igual tenemos dos sillas, si querés podemos... No, hay dos, hay una silla. Pero bueno, nada, no pasa nada. Bueno, un poco contarles esto de respecto a lo que tiene que ver con IA, que de alguna manera nosotros nos llamó la atención. Un poco después Adrián va a contar desde el punto de vista de las ciencias económicas, pero está planteado el problema, o al menos la discusión con la situación que se dio con Lanis, bien, y eso desplegó un poco que nos llamaba la atención que tal vez no se estaba hablando tanto y queríamos un poco meternos en la discusión desde la EAN, ¿bien? Desde la UEAN. Así que un poco lo de los aspectos legales tiene que ver con esto, con que plantear de que la IA no es solo una tecnología, sino es una forma de representar poder, en algunos casos, de representar también responsabilidad y una decisión humana de integrar nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, antes de hablar de herramientas, bueno, también tenemos que plantearlo desde el punto de vista de ciertos criterios. Y que tal vez desde el lugar este de abogado, a la hora de charlar sobre qué es la IA y sobre el riesgo a la profesión, un poco plantearlo desde de que la ética, aún así la ética y la función profesional, gracias, perdón, Ariel, nunca había pasado esta vez. Y más allá de la función profesional no desaparece, sino que justamente se va a multiplicar. Bien, obviamente va a haber un trabajo manual que va a sentir esa repercusión, pero bueno, eso también es algo que hay que delinear, que hay que también desasnar. La IA obviamente puede generar borradores, puede generar sugerencias, puede generar cálculos, obviamente en cuestión de segundos, o mucho menos todavía, lo cual eso también nos preocupa, pero obviamente que no va a sustituir lo que llamamos el juicio profesional, no va a sustituir el deber de quien ejercemos alguna función profesional, la mía la abogacía, y los que estamos también prestando atención a esto, los que están prestando atención a esto, contadores, bien, y etcétera, o contadoras. Lo cierto es que una herramienta se supone que se crea para amplificar nuestras fortalezas, desde el momento en el que empezamos a apretar una tuerca con una llave, bien, o empezamos a mejorar la contabilidad a través de un ábaco o a través de una tabla, bien, en la cual hacemos marcas y dejamos de contar el ganado manualmente. No quería robar el ejemplo del todo de Adrián, por eso lo parafarcié, pero bueno, como no tiene derecho de autor, lo puedo usar, y justamente de eso también vamos a ver ahora. Pero lo que sí podemos encontrar es un uso apropiado o un uso inapropiado en cuanto a lo que tiene que ver con las inteligencias artificiales. También eso es importante, ¿no? Que la IA no es una sola, ¿no? Sino que hay distintas IA y a veces, bueno, pensamos que ChatGPT es la única o no, o que hay una única IA. Y esto, bueno, de alguna manera tiene que ver con ciertos conceptos clave que estaría bueno que veamos. También por eso quería, Javier, si podíamos hacer este punto, ¿no? Un poco de definir qué es la IA. ¿Sí? Tal vez yo lo pensaba desde el punto de vista de una herramienta y no como una autoridad, que es un poco lo que genera a veces, planteando desde el punto de vista del alcance y también planteando desde el punto de vista de la ética, ¿no? Pero bueno, ¿qué es una IA?
Hoy en día podemos decir que la IA, bueno, buenas tardes, yo soy Javier Escodelado, para los que están ahí del otro lado, los que están acá, bueno, ya algunos me conocen. La IA hoy podemos decir que es un modelo en realidad, ¿sí? Al cual le podemos, por lo menos los que están de moda, y después lo vamos a ver un poco en detalle, hacer preguntas y pedirle cosas. Bien, estas cosas precargadas, por decirlo de alguna manera, que después componen ese Está cerebro, entrenado, ¿no? está entrenado previamente con un conjunto de datos, por eso también tenemos hoy lo que se llama la era de los datos, o en lo que se llama la analítica de los datos, donde justamente lo que se estuvo haciendo hace varios años es alimentar estos modelos para entrenar. Ok. La IA entonces aparece como una herramienta, genera de alguna manera no una figura de autoridad, a pesar de que desde cierto lado le tengan miedo a una suerte de Skynet y de... No Yo sé, le hablo. ¿eh? Yo le hablo. Vos le hablás, también le pedís consejos. Bueno, Sí, claro, te dijo que vengamos acá. de hecho, hoy le podés hacer preguntas desde el celular. Desde el hablando. celular, claro, Hablando. desde el auto, ¿no? Desde el Pues, auto. claro. Adrián vivió ese momento ayer cuando le pedíamos a Adrián desde el auto. Lo malo que lo haces mientras manejás, es la pregunta. Bueno, no, pero eso no había que hacerlo porque se graba esto. Sí. Bien, pero bueno, también hay cálculos erróneos que hacemos nosotros, pero también hay cálculos erróneos a los cuales puede también hacernos llegar una IA. Eso también puede generar que la automatización también nos pueda llevar por un camino erróneo. Y también hay una cuestión que desde la abogacía, o al menos desde el derecho, nos planteamos el tema de lo que es la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, si yo tengo adelante a un profesional y ese profesional me está dando una respuesta o me da un consejo firmado, como nosotros tenemos, por ejemplo, que son las recomendaciones con firma del letrado, o una pericia desde el punto de vista de, por ejemplo, un profesional de ciencias económicas, eso genera una responsabilidad. En este caso, ¿qué responsabilidad hay? ¿Hasta qué punto el desarrollador, el que la utiliza? ¿Cuánto nosotros verificamos? Eso también es el tercer punto que tiene que ver con esta ética activa y cómo de alguna manera nosotros podemos aprovechar esos datos y hasta qué punto podemos decir, no, en realidad me lo dijo la IA, ¿no? Después yo había traído algunos ejemplos que me parece que aplica más cuando lo vea Adrián, pero esto que tiene que ver con informes contables, por ejemplo, que fueron generados parcialmente por una inteligencia artificial, la que fuere, y que incluye, por ejemplo, una clasificación errónea de gastos. Bueno, esto de alguna manera, si el profesional no lo detecta, ¿hasta qué punto el profesional puede seguir culpando a la IA y en realidad no es una falla o una falta del profesional, ¿no? El no haberlo detectado en una instancia importantísima que tiene el uso de la IA, que es la revisión, ¿no? O de alguna manera, por ejemplo, ante una fiscalización o lo que fuere, utilizamos 100% IA. Y, por ejemplo, o si no, por ejemplo, un caso académico, que no digo que vaya a pasar acá, Adrián, bien y Javier, pero sí puede llegar a pasar que un alumno utilice o una alumna utilice una inteligencia artificial para un examen o para un trabajo práctico. Jamás pasaría, es imposible. Bien, entonces tendré un ensayo, un proyecto de tesis o una tesis, en el peor de los casos, bien producido por una IA, pero no habiéndola citado correctamente o no habiendo siquiera verificado o no habiendo generado una formación crítica respecto al tema. Bueno, eso obviamente va a generar en el alumno una responsabilidad y no en la IA, obviamente. ¿Por qué? Porque como vamos a hablar más adelante, no hay responsabilidad aún a los no humanos. Por eso no se responsabiliza a los animales, que son personas no humanas, y mucho menos a una inteligencia artificial que ni siquiera tiene ese carácter. Un poco esto llamada, como decíamos recién, un llamado a la reflexión en cuanto a lo que tiene que ver con lo de verificar, ¿sí? No aceptar lo que nos diga una inteligencia artificial sin verificar previamente, documentar, ¿sí? Generar transparencia, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros trabajamos con IA, decir esto fue realizado por una IA. Bien, es más, el PowerPoint este no fue generado con una IA, por eso tiene errores, pero digo, seguramente alguna coma, algo mal puesto, pero bueno. Y una formación continua. ¿A qué nos referimos con formación continua? Bueno, lo que estamos haciendo acá, o sea, la idea de generar y empezar a generar espacio, tal vez al principio un poco más a pulmón, y después pensamos que la idea es que se haga un poco más a ciclo, Por Dios. ¿sí? De continuidad, así que eso me parece que es súper relevante. Y acá los invito al que quiera o a la que quiera participar, y mismo a los colegas. ¿Quién es el autor, por ejemplo, de un texto que está completamente generado por una inteligencia artificial? ¿Quién es el autor de eso? ¿Cómo hago jurídicamente para apropiarme de, por ejemplo, de un documento, o de un texto, o de una creación de ese estilo? Bien, cuando nosotros vemos acá, o cuando los alumnos estudian Derecho Comercial, ¿sí? Se les explica que hay una creación, una invención,
hay un respeto y hay un derecho que la persona obtiene por haber tenido esa idea innovadora, ese cambio, ese modelo, ¿sí? ¿Qué pasa con esto, no? ¿Quién es el autor entonces de este texto generado por inteligencia artificial? El modelo, por la manera que lo produjo, la persona que escribió ese prompt, ¿sí? Profesional. ¿Cómo asumimos esto? Lo cierto es que hoy acá... ¿Cómo? El humano, supongo. Aparentemente el humano, ¿no? Pero digo, aparentemente no lo es. O sea, si alguno generó alguna vez alguna imagen, le decimos, quiero generar, no sé, la noche de Van Gogh, pero, no sé... La noche estrellada, sí. Exactamente, la noche estrellada de Van Gogh yo la hice, por ejemplo, con una IA, y en vez de ponerle el sol que representa a Van Gogh, perdón, la luna que representa a Van Gogh, le puse el sol de los Teletubbies. Y me dijo, no, porque los Teletubbies tienen derecho de autor, pero no la noche estrellada de Van Gogh. Entonces, bueno, o sea, entonces le tuve que generar, yo le dije, bueno, haceme otro bebé, le digo, haceme otro pibe. Entonces me hizo el rostro de un niño en la luna de la noche estrellada. Eso es mío. Para las imágenes quizá todavía hay cosas que se pueden, porque si la imagen se entrena diciéndole que es imagen con derecho a autor, eso lo puede aprender. Claro. Y hay jurisprudencia con el texto, creo que de Washington Post, que dijo que un artículo y lo demostró que había copiado textuales palabras de un texto. Algo de jurisprudencia hay sobre el texto de que respondió con un texto que tenía derecho a autor. Entonces, de a poco ese camino se va recorriendo. Claro. Por ahí llega tarde, no sabemos, pero ya hay discusiones sobre eso. Bien, entonces por eso, obviamente las leyes sobre derechos no reconocen personalidad, obviamente, a una máquina, a una inteligencia artificial, solamente los humanos podemos ser autores, bien, así que les estamos robando ya las máquinas, las creamos para poder robarles, las creamos para poder usarlas en el sentido más utilitario de la palabra. Todo el contenido generado por una IA, sea un informe, una imagen o una presentación, hoy por hoy se entiende como una obra derivada, ¿sí? de una creación, aunque sea original, pero en sentido más pleno. ¿Sí? Entonces lo cierto es que conceptualmente nos vamos a encontrar, por un lado, con una obra original, ¿sí? Que es la que surge del ingenio y de la creatividad, pero solo humana, ¿bien? Mientras que del otro lado vamos a encontrar con una obra derivada, que son justamente las partes de materiales o patrones existentes, bien, que la IA los transforma, ¿sí? Pero no dejan de ser derivaciones de una obra humana. Por ahora no le reconocemos que la IA pueda crear algo, sino que puede derivar algo por esta función o por esta creación misma, ¿no? Digo, es esto que decíamos antes de esta información preseteada que tiene la inteligencia artificial. Después, en cuanto a lo que tiene que ver con la IA, entonces, esta cuestión de reconocer que existe esta base, bien, reconocer que la IA no crea, sino que en realidad aparentemente deriva creaciones, es justamente cuando presentamos un texto que fue generado por una IA, como puede ser esta presentación, como si fuera completamente mío, ¿bien? Y eso no solamente incurre en un problema ético, sino que también puede vulnerar derechos de autor, que es lo que justamente decía recién Javier, porque la IA utiliza, en algunos casos, frases textuales, y si yo no hago las debidas aclaraciones, puedo incurrir en una falla de derecho, perdón, en un error o en un delito, ¿sí? Que en realidad es un cuasi delito, no importa, pero en un delito de derechos de autor porque estoy robando información o estoy utilizando información sin citarla debidamente. Entonces, a veces la IA me trae entrecomillados, y yo no sé si es una frase de la IA, si se la copió a Naroski, si se la copió a... Bueno, era algo que tenía el diario en su momento. Bien, entonces, recomendaciones prácticas para quienes estén del otro lado y para quienes estemos acá. Obviamente, citar, ¿sí? Citar a la IA, citar el uso de la IA. Por ejemplo, este informe fue elaborado, por ejemplo, con asistencia de ChatGPT, ¿sí? Revisado o validado, por ejemplo, por fulano de tal. Atribuir fuentes originales, o sea, más allá de utilizar la IA, ¿sí? Citar fuentes originales. Guardar, en algunos casos, guardar el prompt, ¿sí? Anotar la instrucción que justamente hizo generar ese resultado, un poco lo que una vez discutíamos, que era, no vamos a poder evitar que el alumno traiga o la alumna traiga una parte de su trabajo o la totalidad de su trabajo hecho con una inteligencia artificial. Entonces ya se publican investigaciones de tal porcentaje hecho con inteligencia artificial. Pero lo que podemos hacer es tal vez pedirle el prompt, pedirle ese código fuente o esa conversación diciéndole, che, ¿cómo conversaste con la IA? Y me parece que eso es lo rico. Bien, o sea, ¿por qué, era como te preguntaban antes, ¿por qué arrancaste por esa fuente? ¿Por qué fuiste a la biblioteca del Congreso? Sí, y no fuiste a la biblioteca de la Corte. Bueno, la biblioteca del Congreso tiene estos libros. Bueno, está más lejos. Está más lejos, sí, para algunos. Pero bueno, nada, eso, sí. Sí, no, no aceptar la inteligencia artificial como fuente es una locura. Claro. El tema es eso, la interacción. Yo creo que el camino va por ahí. Bueno, ¿cómo
cómo preguntaste, cómo interactuaste, qué es lo que hiciste vos, cómo agregaste. Yo creo que va por ahí. Pero Bien. no está muy resuelto todavía. Yo vi Bueno, investigaciones que dicen tanto porcentaje. hay posibilidades de plagio indirecto, ¿no? Lo que se conoce como plagio indirecto, que es en realidad no estamos plagiando directamente nosotros no estamos haciendo el plagio, pero estamos tomando la recomendación, el texto de la IA, como si fuera una creación mía o una creación de la IA, y en realidad la IA, entre comillas, está plagiando y yo estoy utilizando el plagio. Entonces, es lo que se conoce un plagio indirecto o culpar a la IA, que sería otra cosa, ¿no? Qué bueno, Fue culpa de Gepetto, como dirían algunos. Pero bueno, bien. Entonces, hoy por hoy hay, obviamente, avances en otros países que no es el nuestro, que tienen que ver con Estados Unidos, ¿no? La Unión Europea y demás, donde, obviamente, el tema de la inteligencia artificial se ha avanzado y obviamente, estas discusiones, estos debates ya se dan en otro nivel, a otra escala, y obviamente ya hay hasta intentos o legislaciones, y obviamente, como decía recién Javier, jurisprudencia, ¿no? Una pequeña reflexión de esta parte, obviamente la IA es una herramienta poderosa, o mejor dicho, toda herramienta poderosa nos puede dar un gran poder, con ello una gran responsabilidad, y no lo dije yo, lo dicen en Spider-Man, pero lo cierto es que en materia de propiedad intelectual, el daño más grave no es solamente el legal, sino también es el que podemos generar una confusión de autoría, y obviamente estamos borrando esfuerzo ajeno y estamos incurriendo en una falta ética, que tal vez hoy con ciertos niveles o de umbrales un poco bajos, en cuanto a la ética y a la moral, se nos puede confundir un poco y tal vez nos preocupa solo lo legal, pero bueno, éticamente estamos incurriendo en algo también. Hago una pasada también rápida por el tema de la confidencialidad y el uso responsable de la IA, que es un poco de lo que venimos hablando. No se trata justamente de prohibir la inteligencia artificial, sino de usarla con criterio, con transparencia, con responsabilidad. Esto se lo digo a los alumnos míos principalmente, los alumnos de Adrián, que los maneja Adrián, pero digo a mis alumnos, utilicen la IA, yo no tengo problema, pero que sean transparentes, que vengan con franqueza a decir esto lo usé, hasta qué nivel, hasta qué punto. Me parece que es algo que puede enriquecer, es más, nos puede enseñar también a los que venimos un poco más atrás, a los que estamos adoptando y no los que ya lo tienen de origen, nos puede ayudar a subir un poco los conocimientos, a tener un poco más de info. Pero también la responsabilidad de entender que la IA hace un uso muchas veces un tanto indiscriminado de datos y de imágenes. No sé si se acuerdan que cuando surgió el tema de las imágenes estilo Ghibli o Ghibli, todo el mundo subiendo fotos personales, subiendo fotos de sus hijos, algo que muchos no haríamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, lo cierto es que la IA reprodujo imágenes de todo el mundo y mucha gente se expuso a datos privados o a rostros o a imágenes. Y bueno, y hay que entender que la IA también puede tener otros objetivos, ¿no? O los desarrolladores de la IA pueden tenerlo. Así que hay un tema ahí también de cuidar un poco de qué tan son las plataformas estas abiertas. Y hay otro tema que es de gobernanza de datos, que es larguísimo y que obviamente no lo podemos tratar en esta actividad, pero bueno, obviamente hay que ver ahí también quién está del otro lado, ¿no? Quién está desarrollando esta IA y ver. Pero bueno, hay que analizarlo de otra manera. Hay un par de puntos que también son importantes desde el punto de vista legal, que son riquísimos y que darían como para hacer un doble clic, que tiene que ver con compliance. También, obviamente, que toda organización debe definir cuáles son sus políticas internas respecto a lo que tiene que ver con los datos que pueden procesarse con una IA y en qué condiciones lo pueden hacer. Lo que decíamos de gobernanza de datos, lo que decíamos también de responsabilidad institucional. Mismo la universidad tiene que asumir también en algún momento un rol a la hora de publicar tesis y obviamente también va a tener conocimiento de que esa tesis puede haber tenido trabajo de IA y también hacer cierto disclaimer de responsabilidad también respecto a eso, ¿no? Porque vamos a tener un doble laburo. El estado de cosas, a ver, el alumno tiene que hablarlo con el docente que le lleva adelante la tesis. Eso hay que aclararlo y hay partes de las tesis que hoy por hoy no sé si es razonable que lo hagas vos a pulmón, si querés. No sé, resumen por ahí una tesis, no sé. Pero sí por lo menos discutirlo con el docente, no entregar un trabajo que dice 100%. Claro. Bueno, por eso, entonces, y también hay que hacer una evaluación de riesgos, que es necesaria. Una evaluación de riesgos en cuanto que antes de usar esta herramienta, obviamente preguntarnos, ¿sí?, dónde se alojan estos datos, dónde conservamos, por ejemplo, ese historial del trabajo que nosotros hicimos. Yo se me pregunto, digo, un día me llega una carta a mi casa diciendo, bueno, mira, excediste todo lo que se podía hacer con ChatGPT, le vamos a decir a tu jefe que todo el trabajo te lo hicimos nosotros. Digo, no, nunca pensamos esa pasada de factura, pero podría pasar tranquilamente.
Bien, y de alguna manera, ¿qué políticas de privacidad tiene? Todos sabemos que Facebook o Instagram tiene una vinculación con servicios de información o servicios de investigación, por ejemplo, norteamericanos, porque es a las claras que o sea, te hacen denunciar redes sociales al momento de que uno quiere tramitar algo o alguna cosa así, o si no, personas que fueron detectadas, por ejemplo, un caso hace poquito de aparentemente alguien que precansaba un ataque, y, bueno, y el gobierno argentino fue advertido por el FBI de que tenía en un grupo muy reducido de personas publicaciones privadas sobre que estaba planeando un cierto ataque. Bueno, eso dejó a las claras un poco sobre qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? O qué es lo que está sucediendo con lo que nosotros participamos. Obviamente, consejos prácticos hacia esto, no copiar textos, no pegar cosas automáticamente como las vemos, los balances, ¿no? Sino que tratar de no anonimizar los datos, ¿no? En la medida de lo posible trabajar con la IA y admitirlo y no quitar esos nombres y todo, pero bueno, revisar. También si subimos información, tratar de no utilizar nombres originales o nombres reales, porque si no la IA registra el nombre de la supuesta empresa para la que estamos trabajando, ¿no? Como cuando subimos, por ejemplo, un documento, un contrato, le digo, che, analizame esta IA, analizar, perdón, este documento, y la IA automáticamente obtiene el domicilio sobre el que trata el contrato, cuáles son las partes, quiénes son los garantes, cuáles son los bienes en garantía, mucha información, muchísima información. Así que, y obviamente, revisar términos de uso, ¿no? Por último, y tal vez en cuanto a lo que tiene que ver con lo más riesgoso desde el punto de vista jurídico, y de lo que a mí tal vez más me llama la atención y que tal vez me llama la atención que a otros no tanto, que tiene que ver con los sesgos algorítmicos y con la discriminación algorítmica que hace la IA y que hacen todos de alguna manera, todo lo que utilizamos, bien que obviamente la gente cree que los códigos son objetivos, ¿no? Que los códigos que utilizan la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales son objetivos y en realidad no. Justamente lo que hablábamos recién con Javier y que veníamos interviniendo el tema, no hay objetividad, hay todo lo contrario, hay una suma de una gran cantidad de subjetividades. Entonces no es que si la IA me dice excelente trabajo, yo estoy diciendo, bueno, objetivamente me está diciendo excelente trabajo. De hecho, les pasará a quienes utilicen alguna IA que la IA es bastante amable, mucho más amable de lo que a veces necesitamos. Tal vez necesitamos una mirada objetiva y Adrián, que por ejemplo conversa con la IA y le pregunta ¿qué tal me salió esta comida? Y le manda una foto y la IA, por ejemplo, le dice Adrián, qué bien que te salió ese risotto. Bueno, saludos al profesor Risotto. No es necesariamente así, ¿no? Entonces, bien. Y después, por ejemplo, algoritmos, por ejemplo, que utiliza la IA en cuanto a lo que tiene que ver con scoring, selecciones de personal. Bueno, me había anotado algunos ejemplos y demás. Lo cierto es que hay que verificar resultados, hay que citar fuentes, hay que supervisar procesos automatizados y en lo posible también reconocer cuáles son los límites que tiene la IA. La IA, repito, no reemplaza, sí, la reflexión no reemplaza a los profesionales, sino que de alguna manera nos da nuevas herramientas y hay que utilizarla a conciencia. Permiso. Gracias. Sí, señor. ¿Está de continuación? Sí. Sí, estamos claros. Se está grabando, sí. ¿Quieres? Esperen un segundito. Hacemos así. Y... la estoy reproduciendo, pero todavía no la estoy compartiendo, Adrián, ¿eh? Dame un segundito. ¿Quién sabe por qué no me la muestra? Acá. Ah, porque te dividió la pantalla, ¿no? No. ¿No? No, pero bueno, vamos a probar ahí. Correcto. Compartiendo pantalla. Ponle compartir ventana. ¿Qué es esto, no? Claro, ahí está. Corre, sí, ¿verdad? ¿Esto? Tú no con el pad. Sí, sí, tranquilo. Debería ser. Es un debería. Me quedó deslizado. Compartiendo la otra pantalla.
¿Así? Claro, deja de mostrármelo a mí, pero lo está pasando. ¿Esa es la tuya? No, es la de él. No, esta ya va en la Meet. ¿Se ve? Perdón, disculpen, soy nuevo en el club. Se ve la pantalla completa, ¿eh? Se ve bien. Voy a... Ahora no. Sí, perdón. Reintento. Vamos, que sí se puede. Ahí va. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Si no hace lo... Hacerlos del PowerPoint. ¿No levantes el PowerPoint? No, pero... perdóname, porque... A ver. Tenía como... Vamos a ver si pasa ahora. No, dale con el PowerPoint. No con el... Ahora sí. Ahí está. Bien. Perdón. Entonces, bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver un poquito esto de la inteligencia artificial y los contadores. Hay un poco de resistencia, un poco de temor con el tema de la inteligencia artificial. En realidad me parece que la posición tiene que ser otra. Es un cambio que hay que abrazar, es un cambio que hay que aprovechar. Y más esta generación de contadores nuevos que están con el arranque, con esta inteligencia artificial tiene un tiempo, con esta explosión, con este crecimiento tan importante que está teniendo y este impacto que está teniendo en los distintos procesos. La posición tiene que ser eso, porque primero es una realidad, pero además es una herramienta. Es una herramienta que nos viene a potenciar. Así como a lo largo de la historia de la profesión hemos aprovechado un montón de herramientas, esta es una, yo creo que hasta cierto punto nos provee de ciertos recursos que estamos esperando para poder aplicar algunas herramientas que hasta el momento eran inalcanzables. A ver, tenemos un cambio de contexto. Sí, cambio de contexto porque empiezan a aparecer la inteligencia artificial, la prospección, empieza a aparecer la automatización. ¿Sí? En ese contexto, ¿sí? Hoy cambia o sigue cambiando nuestra tarea. O sea, la registración, los cierres periódicos, todo eso ahora es tomado por la inteligencia artificial. Lo que nos toca a nosotros es el análisis, es la comprensión de los hechos económicos y es la agregación de valor. ¿Sí? En realidad, nuestro trabajo vale por eso, por el valor que le agregamos a la organización o al cliente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que estamos viendo en las aplicaciones en campo de la inteligencia artificial? Bueno, nos libera tiempo. ¿Sí? Nos saca esas cuestiones repetitivas, de caso-valor agregado, ciertos casos fastidiosas que uno tenía que hacer, y nos permite empezar a manejar una cantidad de recursos, ¿sí? Que amplían el alcance del ejercicio de la profesión. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Con perdón de Javier, voy a hacer una definición muy rústica de inteligencia artificial, casi rupestre. No hay problema. Perdón. Entonces, bueno. ¿Para qué me invitan, no? ¿Para qué me invitan si me tratan así? Dame, pásame. Ya no se memorizan esas cosas. No. Aparece hasta allá. Entonces, un poco la diferencia con lo que es la robótica, la automatización de procesos que se maneja con reglas, la inteligencia artificial, ya, ¿cómo es que piensa? No me parece, pero detecta patrones, puede proyectar, puede componer, ¿sí? Un poco la metáfora es la automatización, es un poco las manos, la extensión de lo físico, la inteligencia artificial, la extensión, una agregada, una DIP de lo intelectual, ¿sí? ¿Qué más? Bien, algunas de las aplicaciones que están más presentes hoy, no solamente en la Argentina, sino más por ahí en los países centrales, bueno, el reconocimiento de caracteres que me permite clasificar las facturas, ¿sí? Con una presentación bastante grande, vamos a hablar un poquito más en detalle de eso, ¿sí? Clasificación de imputaciones, o sea, eso es un problema. Tengo mucha más asertividad en la imputación de conceptos y en la asignación a centros de costos, conciliaciones bancarias, compradores también. ¿Sí? Alertas tempranas de fraude o de movimientos poco comunes que llamen la atención, asistentes tributarios, países que tienen legislaciones impositivas complejas, y a veces contradictorias, tiene un soporte de inteligencia artificial que viene de los sistemas expertos. ¿Sí? Y la creación de informes, informes, tableros, dashboards, para scorecard de todo tipo. Bien. Muy bien. Vamos a ver algo que es muy básico
y que tiene que ver, yo tomé el ejemplo del procesamiento de facturas. ¿Por qué? Porque por lo menos, por lo que se ve en Europa, en Estados Unidos, dentro de la contabilidad, es donde más se está aplicando la inteligencia artificial. Lo que justifica esto es que dicen que es un proceso muy determinista y no hay demasiado criterio para aplicar, por lo cual se puede automatizar rápidamente. Entonces, en este caso, el proceso sería, bueno, el sistema recibe la factura, entiende cómo clasificarla, entiende el vencimiento, entiende cómo hay que gestionarla, sugiere el asiento contable y en este sentido, el nivel de acierto que tienen en sugerir la imputación, la registración, ya es un 90%. Pues bueno, uno lo aceptará y seguirá. Bien. Esto me permite tener una trazabilidad espectacular de legajo de proveedores. Ahora, este es un ejemplo que es el que más metido está, si quieren. Pero pensemos en otras cosas que tienen que ver con la ampliación de la profesión. Estamos hablando de un hecho económico sencillo, pero pensando un poco, y era algo que hace un tiempo se había planteado, estamos en condiciones de tener la contabilidad en tiempo real. Y de ahí a empezar a hacer proyecciones. Ya está muy bien, necesito saber cuál fue mi desempeño en un periodo concreto, pero además tengo que empezar a trabajar en proyecciones que hoy con estas herramientas van a ser mucho más acertadas, van a estar mucho más depuradas. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con los cálculos de rentabilidad? Hoy tengo la oportunidad, por ejemplo, de establecer el comportamiento de un costo por lo que se llaman drivers ocultos. Hay algo que está moviendo un factor de costo que es importante y aplicando inteligencia artificial yo puedo detectar cuál es esa actividad que está impactando en un costo específico. O sea, primero tengo un costo mucho más fino, mucho más acertado. Sabemos que, por ejemplo, lo que es contabilidad de costos no escapa de ciertos cálculos convencionales y me acerco todavía más a la causalidad. Por lo cual, las menciones que tome, las menciones de rentabilidad que hagan van a ser mucho, mucho más finas. Es más, me permitiría cambiar el enfoque. Por ejemplo, estamos obligados, si quieren, a un modelo contable de capital financiero. Yo puedo cambiar el enfoque a un modelo contable de capital físico, que en algunas actividades es más lógico, si quieren, conceptualmente es un poquito más complicado de evaluar, pero que es más real para medir cuál es mi desempeño, para establecer cuál es el resultado real de un periodo. Yo lo podría hacer ahora, porque tengo un montón de herramientas que me permitirían hacer todos los procesos que hasta este momento no podía hacer. Podría también trabajar sobre la compulsa de ciertos activos. O sea, sería mucho más fácil evaluar o sacar los valores actuales de algunos activos que en la práctica a veces era más complicado hacer. ¿Sí? O sea, hay un desplazamiento hacia una mayor perfección, si quieren, hacia una contabilidad mucho más exacta, más en tiempo real, más útil para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una vez la aplicación de la inteligencia artificial a entornos de auditoría. Lo primero que nos pasa en la auditoría es que nosotros venimos trabajando con muestras, vamos tomando hechos específicos con algún criterio, y ahora lo que tengo es, primero, lo puedo hacer sensalmente. Segundo, lo puedo hacer en línea. Y además, el equipo entiende ciertos conceptos difusos que antes eran muy complicados. O sea, un gerente en un proceso de auditoría le puede pedir al equipo detectarme todas las operaciones sospechosas de tal circuito entre tal fecha y tal fecha. Y el equipo entiende que se categoriza como sospechoso. Además, el hecho de poder enriquecer y darle más objetividad, más profundidad a la auditoría, también me permite que pueda desplazar mejores servicios de auditoría a clientes más chicos, porque por ahí pasa un poco, por ejemplo, con las ONG, que no tienen tantos recursos como para pagar a un contador que haga una auditoría como corresponde. Sí, bueno, quizás se pueda llegar a ese tipo de clientes. ¿Sí? Además, bueno, hay unas cuestiones del doble rol de consultor y auditor que quizás se podría resolver con una herramienta de este tipo. ¿Sí? Desde el punto de vista de la auditoría, hay muchísimo para hacer. Bien, por cierto. No puedo. Doctor Chu. Please. Más. Impuestos. Bueno, en impuestos ya hay sistemas como los que tiene Thomson Reuters o Reuters y Walter Culvers, que vienen de sistemas expertos y que hoy dan contestaciones a situaciones complejas basados en la doctrina y la regulación. Eso tiene un impacto que me baja mis riesgos impositivos.
Y además, sobre la inteligencia artificial, puedo empezar a evaluar escenarios alternativos de, por ejemplo, cómo conviene plantear un proyecto de inversión. ¿Sí? También puedo hacer simulaciones, o sea, me da un poder que hasta el momento yo no tenía. Fíjense que aparece bastante todo el tema de prospección. Ahí estamos en el colegio. Pasamos. Perdón, bajar el... Sí, no se lo había bajado. Pero bueno, Gracias. Bien, antes de pasar al tema de la universidad, un poco lo que tiene que ver con gestión. ¿Sí? Está ahí un poquito más allá de lo que son los costos. Hoy tengo una capacidad de medir desempeño que yo antes no tenía. Yo puedo construir tableros y puedo trabajar en línea y decidir y tomar decisiones tácticas y decisiones estratégicas. Yo creo que ahí es donde se ve el valor que realmente tiene que agregar la profesión, que es a donde nos están llamando, de manera sencilla. Ahora vamos un poco qué pasa con las universidades. Ya esta herramienta, que para mí es polimórfica, porque la veo con un montón de perfiles y representaciones, obviamente tiene que estar incluida en los recorridos curriculares de la mayoría, o sea, no sé si todas las carreras, pero no en una materia específica, ¿sí? O sea, hay una cuestión de transversalidad, ¿sí? Que debería tener aplicación en las distintas materias, o sea, deberíamos ejercitarnos con inteligencia artificial. Eso hace obviamente además que asociemos a los profesionales de tecnología de la información, porque además es lo que va a pasar en la práctica. Esto requiere no solamente un cambio de las instituciones, sino un cambio en la forma de manejarse de los docentes y en el perfil de los alumnos. El alumno se va a formar, va a empezar a formar con inteligencia artificial, va a ser un alumno mucho más activo, más reflexivo. Este tipo de cambios son complicados, pero hay que hacerlo, no nos queda mucha visión. ¿Qué más? Bien, ¿qué pasa con el nuevo perfil de profesional? Primero, vamos a matar un poco el tema de la inteligencia artificial respecto al impacto que tiene en la fuente de trabajo. En un estudio McKinsey, que es una consultora muy reconocida, se determinó que el 80% de las empresas del Fortune 500 tienen un proceso con aplicación profunda de inteligencia artificial en este momento. El estudio es muy reciente. ¿Cuál fue el impacto en dotación? Prácticamente insignificante. O sea, no hubo pérdida de puestos de trabajo por esta implementación de inteligencia artificial. En el mismo periodo, en Estados Unidos quedan sin trabajo el 16% de los contadores de Estados Unidos, donde los abogados no ponen contentos, que son más o menos 360.000 contadores. ¿Por qué pasó esto? Por cuestiones de situación económica, sobre todo de emprendimientos privados, así que bueno, al no performar como correspondía, se han quedado sin trabajo. O sea, el driver en todo ese tiempo fue un tema de desempeño económico y no de implementación de inteligencia artificial. Así que, digamos, en este periodo, en un país que tiene un desarrollo tan profundo de inteligencia artificial, bueno, no pasó lo que uno pensaba que podía pasar, ¿sí? A ver, ¿qué va a pasar con el perfil nuestro, además? La alfabetización informática no es algo que uno lo puede decir, es un más, hay que hacerlo, no queda otra, porque ahí es donde sí uno se va a quedar fuera del mercado laboral. La inteligencia artificial va a desplazar a aquel que no se vaya adecuando a este tipo de cambios, ¿sí? Otra cosa que también tiene que ver con el perfil nuevo son las capacidades analíticas. Cuando uno se recibía y empezaba a trabajar, el nivel de entrada a la profesión era muy bajo, era muy de valor casi nulo, a veces uno lo mandaba a hacer trámites. En cambio, hoy, las tareas simples, algunas no tanto, las está haciendo la inteligencia artificial. Por lo cual, el nivel de ingreso al mercado laboral de los contadores es de mayor nivel de análisis. Yo, este ejemplo, lo conté en algunos cursos. Una de las cosas que hacían al principio de entrar a un estudio era cruzar que todas las cifras de un balance cuadren. Que el anexo tal con el estado sintético, que la nota con tal cosa, y eso, por ejemplo, una empresa grande, hasta hace un año llevaba 8 días de trabajo conjunto. Hoy la inteligencia artificial lo hace en 1 hora con un nivel de acierto del 97-98%. El suyo, cuando se cansaba, excedía ese nivel seguramente, y algún cabezazo le pegaría al escritorio, pero bueno, ya cuando entre en un estudio, eso lo va a hacer la computadora, no lo vamos a hacer nosotros, por lo cual vamos a tener que arrancar nuestra profesión, el ejercicio,
con un nivel de complejidad, de sofisticación más elevado. Eso sí que es un cambio. Se piensa, por lo menos lo que se ve, lo que uno está aprendiendo, lo que ve en el campo, lo que se ve de afuera, es que el perfil del contador va a mutar, ¿sí?, hacia un consultor, por eso quizás lo de gestión tiene mucha importancia, y además hacia un científico de la información. En definitiva, la contabilidad es un sistema de información, pero ahora tiene una herramienta poderosísima, como los ejemplos que hicimos recién, nos extiende el campo profesional a cosas que uno le hubiera encantado hacer cuando salía de la facultad. Por ejemplo, la contabilidad en tiempo real fue un planteo que quizás ahora sea posible, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que viene. Finalmente, vamos a tener que liderar cambios y vamos a ser más socios estratégicos de nuestros clientes y nuestras organizaciones mucho más que antes. Entonces, todo este tema de las habilidades blandas, como se dicen, que hasta cierto punto, como digamos, expertos en algunas cosas, no las cuidamos tanto, hoy son imprescindibles. Por varias razones. Primero, porque la sociedad cambió. La forma de los clientes, la forma en que se relacionan los clientes con los profesionales es muy distinta a la de hace 20 o 30 años, es muy distinta. El nivel de acompañamiento y presencia que tienen también, el nivel de valor agregado, aún antes de esta revolución, será más profundo, ¿sí? Con esto, o sea, se hace mucho más crítico, y no solamente el hecho de liderar, sino saber entender y comunicar a aquellos que no tienen por qué tener la formación que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces es un desafío sobre todo esto. Esto se viene planteando ya hace unos cuantos años, también en el estudio de McKinsey, que tienen que ver con eso, en todas las habilidades blandas que los contadores tenemos que empezar a desarrollar en algún momento, ¿sí? Bien, yo les di algunas oportunidades que tienen que ver con algunas posiciones que están saliendo, porque alguien tiene que alimentar la inteligencia artificial, alguien la tiene que aplicar, como lo que decía recién de los sesgos, ¿sí? Y aparecen desde analista de datos, especialista de automación. Está mucho la última, que es aquel que va a ayudar al emprendedor a recorrer todo este camino, ¿sí? Sobre todo porque hay herramientas que tiene al alcance el emprendedor, que no tiene tanto capital como una empresa más grande, pero que pueda hacer que su negocio sea mucho más rentable. Estaría bueno que la exigencia de nuestros clientes es la ley, ¿sí?, donde la parte de impuestos, lo tradicional, lo básico, se resuelva prácticamente solo, un poco de intervención nuestra, y en realidad lo que hacemos es conocer el negocio, meternos en el negocio, agregar valor y ayudar a nuestros clientes a ver oportunidades. En ese sentido, está muy bien y también va con este cambio de perfil que se viene viendo en los clientes. Entonces, como cierre, lo que decía al principio, o sea, abracemos este cambio, aprovechémoslo. Tenemos suerte de estar cuando arranca este cambio, sobre todo los que son más jóvenes, ¿sí? Nos va a requerir una reconversión, pero un poco, tomando el ejemplo de que una vez se hablaba en Estados Unidos en una conferencia sobre este tema, los contadores hemos sobrevivido a todas las revoluciones tecnológicas. La mayor fue cuando dejamos de acordarnos cuántas cabras tenía, cuando acordó David, y las empezamos a anotar en una tablilla de barro. Ese fue ontológicamente el más fuerte. Todos los demás los hemos llevado adelante, y yo me acuerdo cuando salieron las primeras planillas de cálculo, probablemente el público que está ahí no era muy chico en ese momento, que era, vamos a quedarse en trabajo, y cuando empezó el tema de la contabilidad en la nube también, hay que trabajar, hay que ponerse a capacitarse, porque el cambio este lo tenemos que manejar nosotros, la posición, ¿sí? Y además entender que, por lo menos hoy, la inteligencia muestra límites y para estas cuestiones de objetivos cambiantes, de entornos muy cambiantes, prioridades cambiantes, le cuesta mucho manejarse a la inteligencia artificial. Quizás por eso las cuentas por pagar son uno de los sectores donde más se puede meter, porque es bastante determinista. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos manejado el lenguaje de los negocios y lo vamos a seguir manejando, también con un trabajo muy fuerte respecto de las construcciones. En lo profesional y también en lo técnico, con lo que tiene que ver a futuro. Así que es un poquito ensalada. Muy bien. ¿Entonces amenazas? Estás ahí sentado. Ah, pero yo pongo mi cámara.
Ahí está. Ahí está, perdóname. No, no hay problema. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, viene obviamente del avance de la ciencia de buscar, en este caso, no reemplazar al ser humano, sino, bueno, idear una manera de que alguien haga las cosas que hace un ser humano, ¿sí? Eh, la inteligencia artificial es un campo de la informática hoy en día, pero bueno, en alguna época se desarrolló a partir de lo que se llamaba la ingeniería del conocimiento y venía del campo de la ingeniería. Tenemos varios, y no te pusieron la pantalla, ¿te conectaste? Bueno, tenemos varios campos que, en este caso, la inteligencia artificial a los cuales puede aplicar, ¿no? Lo que típicamente conocemos ya, lo que se llama el procesamiento del lenguaje natural, que es todas estas órdenes que nosotros damos a través de órdenes de texto o incluso de audio que en realidad se traduce a texto, que se llama procesamiento del lenguaje natural, pero en realidad la disciplina se llama modelos de lenguaje amplio, ¿sí? Okay. LLM en inglés. El reconocimiento de imágenes hoy se usa mucho en la fotomulta, ¿sí? Pero también se usa para el reconocimiento del ID o de huellas digitales o de reconocimiento facial para seguridad como segundo factor de autenticación o como factor de autenticación, o visión artificial para reconocer objetos, ¿sí? Después vamos a ver un poco en qué se basa eso, el reconocimiento de objetos visuales, ¿sí? Que también es un modelo matemático. Y lo otro es detectar comportamientos y en función de eso hacer recomendaciones. Y por ejemplo lo que hace Netflix o Spotify cuando te sugieren ver una película o diciendo, cuando te ve, no sé, mucho tiempo navegando por el menú, te sugiere una película, ¿sí? No sé si alguna vez lo hicieron, pero cuando uno no sabe qué ver, en un momento te aparece, bueno, eso es un algoritmo que está ahí viendo, che, ¿por qué va a tantas páginas? Bueno, tirémosle algo a ver si lo acepta. Teóricamente la inteligencia artificial nació con Alan Turing, digamos, ¿no? Cuando él formuló a partir de uno de los padres de la computación moderna, ¿no? Alan Turing, el otro padre de la computación se llamaba John von Neumann, los que crearon, por un lado, el modelo arquitectónico y Alan Turing, básicamente la computación binaria y el hecho de que la computadora se usaba para como un sistema de procesamiento. Entonces Alan Turing ya en los años 50 imaginó que la computadora algún día podía reemplazar al ser humano. Ideó lo que se llama el test de Turing, que es, bueno, mediante algunas preguntas tratar de detectar si el que está del otro lado es una máquina o no. Hoy cada vez es más difícil, digamos, ¿no? Detectarlo, ya hasta porque imita la voz, digamos, ¿no? No solo ese tipo de cosas. Bueno, el nacimiento oficial fue a partir de la conferencia de Dartmouth, en la que, bueno, se empezaron a plantear algunos modelos matemáticos que estamos usando hoy y que se empezaron a aplicar en realidad en los 80, ¿sí? Lo que llamamos los sistemas expertos, donde le enseñábamos básicamente a hacer una disciplina, cosas que se podían automatizar y hacer repetitivas y, digamos, resilientes a partir de cierta base de conocimiento. Y, por supuesto, anterior a Internet, ¿no? ¿Y por qué tuvimos que esperar hasta ahora para estos modelos si estos modelos matemáticos ya existen desde hace más de 40 años, 50? Justamente por el desarrollo del poder de cálculo de la computadora, ¿sí? A partir de la cual nosotros podemos, y además haber tenido o tener una gran base de conocimiento de muchas disciplinas, o si lo quieren traducido, muchas bases de datos por ahí, de las cuales se puede extraer información, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, aparecen tres modelos, ¿sí?
Eh, la inteligencia artificial, lo que se llama Narrow AI, que es lo que se llama, creo que no se está viendo eso, ¿no? No sé por qué no se actualiza la pantalla en el... Ahí está. A veces tarda un poco, ¿no? O vos tenés que hacerle clic. La inteligencia artificial débil que dice, bueno, que son estos, podríamos decir que son, sin que lo sean específicamente, estos sistemas expertos o los que tenemos hoy como ejemplo, donde por ejemplo decimos, ok Google o Siri, haceme tal cosa. Son estos sistemas básicos que obviamente pueden hacer un montón de tareas, pero se los considera asistentes virtuales, ¿sí? Bueno, si uno tiene Alexa o instalado en la casa puede hacer muchas cosas, digamos, ¿no? Pero digo, para eso tiene que además incorporar una serie de dispositivos que te ayuden a realizar las tareas, ¿no? Lo que se llama inteligencia artificial fuerte, la generativa, que es la que está de moda hoy básicamente en día, ChatGPT, Gemini, Grok, DALI, Canvas, bueno, todas las que quieran agregar los modelos matemáticos que están vigentes hoy en día. Y la gran zanahoria hoy en la que todos están investigando, que es la inteligencia artificial general, ¿sí? Que es la que, bueno, va a producir lo que se llama, no me sale ahora la palabra, no es el vórtice, pero bueno, es un punto de inflexión a partir del cual lo que se teme es que la inteligencia artificial tome conciencia de sí misma. Sí, es una palabra específica que ahora no me sale, pero bueno, ya me va a salir. Eso, la singularidad. Es decir, cuando la inteligencia artificial se dé cuenta de sí misma y diga, bueno... ahí sí, ahí con lo... Yo siempre, bueno, en los cursos de sistemas inteligentes, que es donde basamos toda esta información, empecé a buscar películas de la inteligencia artificial. Y hay gente que ya estuvo pensando que los robots nos iban a dominar desde hace 100 años, digamos. Hay una película del año 1925, muy, muy tosca, pero bueno, ya ahí había robots que querían dominar el mundo. Y bueno, esta inteligencia artificial general es un poco lo que asomó el año pasado cuando, fin del 2023, cuando todos estos autores se juntaron y dijeron hay que ponerle límites a la inteligencia artificial porque parece que hay algunos modelos que se están entrenando que todavía no son públicos, digamos. Entonces había algún resquemor ahí para... ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, la unidad básica, es decir, si tratamos de que piense como una persona, la unidad de pensamiento de la persona es el cerebro y la unidad de pensamiento es lo que se llama la neurona, ¿sí? Entonces lo que inventaron acá algunos ingenieros, no se está actualizando la pantalla, ahí se actualizó, es, bueno, en este caso tomar como base lo que es la neurona con sus distintas secciones y elementos. No sé por qué no se actualiza. Porque vos estás reproduciendo para aquí, yo estoy reproduciendo para allá. No te puedo... Ok. Vos ponés la Yo acá lo estoy poniendo solamente para... pensé que era tardaba la... No, ellos lo están viendo bien. Porque a veces me pasa en Meet que tarda. Pero bueno. Es un sistema de inteligencia artesanal. Bueno, ahora, ¿cómo reemplazamos la neurona humana por una neurona de inteligencia artificial? Entonces, si nosotros decimos, bueno, son modelos matemáticos, bueno, la neurona se reemplaza por una serie de modelos matemáticos, que en este caso es una función, ¿sí? Que puede llegar a tener distintos parámetros de entrada y que obviamente procesando esas entradas mediante esta función, que puede ser una función lineal o una función no lineal, que en realidad son las dos, porque si le damos solo linealidad, no obtendríamos ninguna diferencia en el procesamiento. Entonces, se combinan las dos funciones para ver cómo podemos tener un resultado distinto. Y bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta las características de la neurona, es decir, tiene conexiones entrantes,
digamos, procesamiento propio y en función de ese procesamiento propio establece una salida. Ya de por sí una función, si estamos mezclando una función lineal y una función no lineal, ahí es donde empezamos a entender por qué a veces hace lo que hace. Es decir, cuando decimos puede hacer cualquier cosa, ¿no? Puede responder verdura, técnicamente hablando, o un resultado inesperado, o lo que técnicamente se lo llama alucinar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se divide esta neurona? Bueno, de manera similar a lo que es una neurona humana, pero como estamos hablando acá de un modelo matemático, tiene lo que llamamos una capa de entrada, una o más capas ocultas, es decir, acá es donde empezamos a interconectar neuronas y donde establecemos un modelo matemático de una red neuronal que puede tener n capas. Ahora después vamos a ver un ejemplo aplicado a esto. Es que por alguna, hay uno de los parámetros, el que se ve acá como que se llama el umbral, ¿no? El parámetro menos L o menos I, no sé qué será ahí. ¿Cómo se ve? El que está abajo, ¿lo ves? Sí, sí. Bueno, todos los demás son parámetros que pueden venir de otra neurona, pero este es un parámetro que se puede retroalimentar y ahí hacer... Dentro de la misma neurona. Dentro de la misma neurona es un parámetro que se deja como un parámetro adicional, donde ahora lo vamos a ver gráficamente, pero toda esa capa de neuronas podría tener alimentación por ese mismo parámetro. Entonces vos podés ahí jugarlo con lo que se llama el peso del resultado. ¿Sí? No, por una cuestión de, porque estamos hablando de funciones. Claro, lógica. Y por la fórmula matemática, ¿no? Se configura el mismo programa, lo configura. Bueno, ahí está, según el modelo, es cómo entrenás este modelo después, ¿no? Porque en definitiva, lo que vos vas a hacer, justamente, recopilando los datos con lo que vos decís, che, quiero sacar información de todos estos datos, bueno, armás un modelo, decir, bueno, que no necesariamente siempre tiene que ser una red de 900 neuronas, sino que a veces 2 neuronas, 3, ahora vamos a ver, o puestas en capas, vos podés obtener un resultado. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de eso aplicado. Se distrajo un poco, cambió de conversación, estamos en neurología. No. Estamos en funciones matemáticas. Y dije, uy, me equivoqué. Bueno, viéndolo de cerca, la neurona es así, recibe uno o más parámetros de entrada, un parámetro menos L que se llama sesgo o peso, es decir, acá donde puede venir el sesgo, y donde se puede jugar con el modelo y decir, bueno, que alguna neurona pese más que otra, ¿sí? Digo, ahí ya estamos hablando de cuestiones matemáticas, para salir un poco de la biología, pero bueno, y la combinación de neuronas es justamente lo que se llama la red, es decir, yo establezco, bueno, un nivel de neurona que va a ser donde yo voy a alimentar mi modelo con un parámetro de entrada para cada una, ¿sí? Acá a la izquierda, ¿sí? Pero después la salida de cada neurona puede estar interconectada con la siguiente capa. En los niveles que yo quiera, ¿sí? O sea, puede conectar uno con el 2, o sea, esto requiere de construcción, digamos. Sí, eso tiene lógico. Claro, pero requiere de construcción de decir, bueno, ¿cómo quiero yo armar el modelo? O, por ejemplo, la segunda neurona, donde yo sé que voy a tener, no sé, parámetros de porcentaje, por decir algo, quiero que pese más en el resultado de las demás. ¿Sí? Entonces, acá ya se trata, sí, de cierto nivel de lógica, entendiendo las funciones. Hay algunas, porque, digamos, la alimentación, en este caso del modelo, va de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, como lo quieran ver, pero va en un solo sentido. Entonces, si yo después quiero que el modelo aprenda, bueno, ¿cómo hago esa retroalimentación? Bueno, hay funciones, y de hecho hay una función matemática que se llama la backpropagation, que es una de estas fórmulas que se estableció hace muchos años, que viene muy bien acá, ¿por qué? Porque yo automáticamente, según el resultado, puedo decirle que ajuste hacia atrás, digamos. La comunicación es por redes neuronales, pero el proceso interno de cada neurona es un modelo matemático. Sí, generalmente todas las de la misma capa son iguales, ¿no?
Sí, sí, es lo que usan. Lo que pasa es que, digo, a nivel qué función vas a usar, hay 3 o 4 que son las más usadas según el modelo, ahora las vamos a ver, eh, para que sean parte de esa neurona, ¿no? Y cuando yo las voy agrupando, bueno, en teoría toda esa capa debería ser igual, ¿sí? Al menos, y decir, bueno, si necesito una capa más que sea de otro tipo de función, pero normalmente no funciona así de todo, es todo el modelo, ¿sí? O sea, no es que puedo cambiar puedo hacer pruebas, digamos, pero digo, en general, o por lo menos yo no conozco modelos que tengan tanta diferencia. Por supuesto que hay modelos más complejos. eh, y bueno, lo que se puede hacer es, en este caso, es lo que se llama aprendizaje asistido. Vos sabés que tenés un conjunto de datos pasado por este modelo, esperás cierto resultado, entonces le decís, mirá, espero que esto dé 4 o cercano a 4, no sé, por decir algo. Entonces ahí te das cuenta y ver si el modelo se está acercando, se está alejando y a ver qué parte de esos sesgos tenés que cambiar para acercarte al modelo. Manipulás las variables. Claro, lo podés calibrar vos o lo podés dejar al modelo que aprenda solo, ¿sí? Porque vos ya sabés cuál es el resultado esperado, ¿sí? Entonces, esta es una forma a través de lo que serían modelos, o sea, pasándole conjunto de datos, pero en el caso de, por ejemplo, la típica, como se llama, quiero enseñarle que esto es un gato o no es gato, se le enseña justamente así. Es decir, vos le decís, todo esto que te voy a decir ahora son gatos. No importa si está dado vuelta, no sé, se le ve la cara, o todo esto es gato, y él va armando su modelo matemático, y entonces vos después lo probás, y lo que te va a dar es una predicción. Entonces te va a decir justamente qué es lo que se llama eh, no me sale ahora después lo vamos a ver en el ejemplo, la probabilidad, te dice, estoy seguro en un 80% que esto es un gato, y entonces vos decís, bueno, ¿eso me alcanza o no? Y en función de eso podés decir, bueno, con esta había hasta el 80% para arriba, o el 80% para abajo, descarta todo, ¿sí? Un ejemplo que tengo acá, solo para mostrar el ejemplo, después vamos a ver uno más visual, es con lo que se llama cómo clasificar el precio de una propiedad, ¿sí? Con un modelo muy básico de decir, bueno, tengo la superficie, cuántos baños tiene, cuántas habitaciones, qué antigüedad, y digo, bueno, fue una fábrica, 4 clasificaciones, ¿no? Claro. Y en función de eso va a ser el precio. Bueno, esta sería la función, es decir, una función matemática para este modelo, ¿sí? La que sigue. Claro, exacto. Entonces, sí, bueno, es la sumatoria esta es la función que representaría este modelo, ¿sí? Entonces, vos tenés en la primera capa 5 variables de entrada, que es la superficie, la cantidad de baños, habitaciones y la antigüedad. En la siguiente capa vas a tener, bueno, una clasificación que diga, che, está catalogado como edificio histórico, fue una fábrica, es un ejemplo, ¿sí? Apto profesional o apto no sé qué, depende de la categoría que yo quiera, y la salida va a ser, bueno, un precio ponderado que se puede. O sea, vos decís que cuando yo voy al martillero no hace. Y me tiro Bueno, no debería. No. No, pero está bien, sí, bueno, ok. Bien, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo aplicado, pero conclusiones, es decir, todos los modelos son para clasificar o predecir, o como se dice hoy en día en ciencia de datos, bueno, hagámosle pregunta a los datos, ¿sí? Es decir, ahí básicamente tenemos 2 o 3 alternativas cuando yo tengo un conjunto de datos, ¿no? Y todo esto se basa en estadística, ¿por qué? Porque, bueno, se supone que estadísticamente, si hay un montón de eventos que han sucedido, yo puedo proyectar que eso va a volver a pasar con cierta probabilidad de éxito según las condiciones que yo quiera ir estudiando. Entonces, a partir de ahí es como que se dice, bueno, le hago preguntas a los datos, digamos, pero primero lo que tengo que hacer es entrenar el modelo. Y depende de cuál sea el caso, es decir, datos que tengo, que vos lo dijiste en algún caso, por ejemplo, que se usa mucho en el procesamiento de imágenes para todo lo que es salud, que eso está muy avanzado.
anonimizar esos datos, porque hoy cuando te hacen un estudio, no sé, sea una ecografía, radiografía, siempre va con tu nombre. Entonces eso para, digamos, por ley de protección de datos en todos los países donde se usa esto prácticamente, hay que separar eso de lo que sería la imagen, de alguna manera. de la imagen, digamos. Claro. Entonces lo primero que hay que hacer es eso para, digamos, anonimizarlo, digamos, por decirlo de alguna manera. Y entonces vos después ya podés darle al modelo y decir, bueno, todas estas son ecografías de gente sana, qué sé yo, por decirlo. O estas son ecografías con gente, no sé, con un 10% de hígado graso, qué sé yo, por poner ejemplo. Entonces vas entrenando tu modelo y después lo que podés hacer es ponerle el aprendizaje autoasistido, pero a alguien que apruebe. Entonces vos decís, che, estoy seguro en un 90% que esto va a conducir un hígado graso. Alguien lo mira y dice ok o no. Esos son, bueno, ¿preguntas hasta acá o vamos bien o no? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, lo siguiente que yo tenía pensado era mostrar, que se me fue la pantalla, ¿dónde quedó? Bueno, no importa. Sí, va a entrar en un loop, pero es esto. Es decir, cómo entrenar un modelo de, digamos, acá me meto un poco técnicamente, es decir, cómo llego a esto. Hay una tecnología detrás que se llama TensorFlow, ¿sí? O sea, hay un lenguaje que se llama Python, que es un lenguaje de programación, y después, yo sí estoy compartiendo. Sí, Ahí está. Perfecto. Y después hay tecnología que es lo que se llama bibliotecas visuales que me permiten simular lo que sería una red neuronal que se llama TensorFlow. Entonces yo le digo, bueno, y estas son las funciones que me ayudan con los pesos y el entrenamiento. Función lineal, que no se ve bien ahí, función relu, función tangente y función sigmoide. ¿Sí? Entonces yo a partir de ahí digo, bueno, ¿yo qué quiero reconocer? Bueno, quiero establecer, voy a poner varios ejemplos rápidos para... Tengo una serie de patrones donde tengo, bueno, como se ve ahí, puntitos naranja y puntitos verdes. ¿Tenés la posibilidad de sumear un poco esto? Sí. ¿O se pierde mucho la...? Vamos a ver, ahí me dejo. A ver. Ahí se puede. Sí, vamos. Por eso. El señor que está allá que capaz que... Por eso que no lo van a ver. No, ¿lo ves? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Bueno. Entonces... colores o siempre es azul y amarillo? No, los colores van a ser esos. Los colores van a ser esos, pero la idea ¿cuál es? Bueno, en este caso, por ejemplo, podría ser, quiero detectar este patrón circular. Entonces yo también tendría que ver, bueno, digo, a ver, con 2 neuronas de entrada y 2 de salida me alcanza. Entonces digo, bueno, quiero que tenga este es un modelo que autoaprende, digamos, ¿no? O sea, se autoentrena. Entonces digo, bueno, los datos que me mandan van a tener un error de 0,03. Por decir algo, voy a usar la función esta. Digo, yo no sé absolutamente nada y solamente estoy toqueteando para ver. ¿Sí? Entonces pongo a correr el modelo y fíjense cómo, bueno, se supone que va ajustando él solo. Acá es el epoch es la cantidad de instancias que está haciendo, ¿no? O sea, de la forma que yo lo configuré, evidentemente muy bien no me va, porque no está logrando separar los patrones. ¿Sí? Solamente, ¿por qué? Y porque usé una función lineal. Entonces vamos a pararlo, el entrenamiento. Sí, igual, fíjate que le pasó 1907 de datos y no le gustó. Entonces vamos a poner, bueno, cambiamos la función a una tangencial que, bueno, puede aceptar y tampoco le gusta mucho. Pero vamos a ver si avanza. No lo quiero dejar porque capaz que si lo dejo hasta mañana termina de aprender. Pero el tema es que no me sirve, digo, porque está tardando mucho, ¿no? Digo, si el modelo es muy complejo, está bien, va a tardar un día, ok. Pero en este caso, como es un modelo muy simple, no me estaría sirviendo. Entonces, quiero probar y digo, bueno, entonces vamos a agregar una capa más una capa de neuronas. ¿Sí? Y no cambia nada, solamente vuelvo a probar
y a ver ahora cómo le va. Bueno, ahora fíjense que la curva de aprendizaje, ¿sí? Cambió y parece que ahí va, lo va logrando, pero en realidad se fue para otro lado y ahí ya mucho no está avanzando. O sea, esto se tendría que acercar a esto. ¿Sí? La tasa de pérdida va bajando, pero va a tardar mucho en aprender. ¿Sí? Entonces digo, bueno, a ver, voy a cambiar porque esto ya no me sirve, está tardando mucho. Y también para aprender cuál sería la función. Vamos a ver con la sigmoide y 2 capas de neuronas. Lo que puedo hacer, que me olvidé de hacerlo. Bueno, esta se ve que no porque es lineal. Entonces no le gusta nada. Pero vamos a volver a la anterior, la tangencial, y le voy a agregar más neuronas. Capas no, ¿dónde estaba lo de las neuronas? Acá, más neuronas. Le voy a poner más neuronas. ¿Sí? Y fíjense que todas están conectadas con todos, ¿no? Y datos de entrada no, solamente más neuronas de procesamiento. Entonces fíjense, por la función, como va, por el sesgo que tiene, esta va a procesar la tangente así, esta va a procesar esta tiene otra pendiente, esta tiene una pendiente recta, y vamos a ver cómo le va. Acá tiene un segundo nivel donde, bueno, trata de hacer la pendiente desde otra perspectiva. ¿Sí? Y bueno, ahí, a ver si lo puede llegar a aprender. Bueno, parece que va bien. Bueno, ahí y ahí pudo diferenciar los patrones. Entonces, acá no era una cuestión de función, sino que necesitaba más procesamiento de neuronas. Claro, más neuronas. ¿Sí? Más neuronas. Claro. Y vamos a ver si es verdad que eran solo neuronas, entonces le saco una capa, ¿no? Vos hubieses unificado un poco más el criterio de, por ejemplo, de las distintas. Sí, acá es un simulador que no puedo jugar tanto con los sesgos, pero sí puedo jugar con el nivel de error, con las funciones y con lo que se llama regularidad. Pero fíjate que acá. Claro, y ver las cosas. Acá también lo terminó aprendiendo y lo hizo bastante rápido, digamos. Bueno, y puedo jugar a ver si ahora digo, bueno, ok, ya que tengo más neuronas, vamos a probar si la sigmoide se lo banca. Yo creería que no, pero vamos a ver. En términos reales, ¿cuánta información procesó en cuánto tiempo? Y este es el set de datos, 300 pasadas. ¿Sí? Y acá tuvo, bueno, con estos parámetros no jugué, que era la pérdida de datos. ¿Sí? O sea, es un simulador. Sí, claro. Bueno, con esta se ve que mucho no le está gustando. Puedo cambiar de patrón. Digo, bueno, quiero hacer esto. En vez de hacer uno concéntrico, digo, cosas que tengo separadas. Por separado. Entonces digo, no sé. Y vamos a ver si acá le va bien. Acá puede que ande bien. ¿Por qué? Claro. Porque esta es una función lineal y corta bien el conjunto, digamos, ¿no? ¿La línea blanca es solamente para poder separar los datos o es porque hay un claro, extravío de...? No, es para poder separar y detectar que capaz que, bueno, alguno puede quedar por ahí, no sé si acá creo que era, no, pero por ahí queda algún puntito acá, pero bueno, eso ahí es donde empezamos a jugar con la precisión. Claro. ¿Sí? Y acá lo que te dice es, bueno, cómo se está alimentando el modelo. Fíjate que esta tiene más peso que esta, por eso la línea es más gruesa. ¿Sí? Lo que se llama el peso, ¿sí? Que era claro, cuánto va a pesar eso en el nivel siguiente. Bueno, ese es un simulador de cómo se entrena, en este caso, para detectar patrones gráficos, ¿no? Es decir, cómo me doy cuenta que es un auto, cómo me doy cuenta que es una letra, cómo me doy cuenta que es un 4, o lo que sea, con este tipo de biblioteca. ¿Cuál es el nivel de complejidad que tiene este entrenamiento para quien lo puede operar? Dice, llámate cuánto te llevó a vos o cuánto le puede llevar a una persona aprender esto. En realidad, y aprender esto le puede llevar.
porque ya para este nivel hay que ponerse a programar en Python, ¿no? Entender las bibliotecas, usás una que se llama Panda, otra que se llama TensorFlow, después si querés graficarlo tenés que usar otra para graficar. Entonces, sí o sí hay que programar, ¿sí? O sea, sí. Pero bueno, ahí es donde aparecen los lenguajes, digamos, la otra parte del modelo, que es el modelo de lenguaje, ¿sí? Que es la última parte de la charla, que es, en este caso, bueno, cuando Adrián me dijo, hacete un robot, yo le dije, claro, como no tengo nada que hacer de 2 de la mañana a 6, no, pero les voy a contar lo que me pidió Adrián. O sea, Adrián me pidió un bot para aplicar en inteligencia artificial y justo, bueno, mi primo es contador y me dijo que estaba haciendo algunas cosas, entonces me dijo que tenía algunos problemas con lo que es la liquidación de un cliente que tiene de Mercado Libre y los movimientos que le dan, como se llama, los conciliados versus los no conciliados. ¿Por qué? Porque la liquidación le da un montón de movimientos y cuando llega la liquidación real hay cosas que le faltan imputar porque el pago es el mes que viene. Y me dijo que tenía bastantes problemas con eso. De hecho, yo tuve problemas con eso, y después les cuento por qué, pero tuve algunos problemas con eso. ¿Por qué? Porque yo quise hacer eso, pasa que la liquidación que él me daba, bueno, primero que era de un cliente, no podía mostrarlo. Entonces, sí, no hay problema, ¿no? Pues no voy a mostrar nada ahora. Lo que les quiero mostrar era esto, en realidad. O sea, el original era este, que era un archivo PDF con la liquidación de Mercado Libre, son 40 páginas de movimientos. O sea, en realidad no es nada, lo que pasa es que viene como un gráfico, entonces ocupa mucho espacio. Y después este es el archivo de liquidación. Como verán, son archivos bastante grandes, pesan 200 kilobytes casi. O sea, en una planilla creo que tenía 600 movimientos. O sea, no digo que es grande, ¿por qué no? Y empecé a hacer eso. Primero se lo dije a ChatGPT, me dijo, empecé a darle el procesamiento, me dijo, se te acabó el crédito por 24 horas, me dijo, ¿no? O sea, vení mañana a esta hora que podés seguir trabajando, me dijo. Entonces dije, bueno, no, vamos con otra estrategia. Y armé otro set de datos, dije, bueno, vamos a armar una conciliación. Y ahí le dije a Adrián que iba a armar algo más sencillo, que era, bueno, lo voy a mostrar acá en una planilla, que es una serie de movimientos, como verán que son, bueno, en este caso son operaciones, y lo que armé fue en realidad 2 archivos, uno le puse sí y el otro le puse no. Quizá demasiado informático lo mío, pero para diferenciar cosas que estén en un archivo, y en este caso creo que hay uno de los movimientos que no está en el otro, ¿sí? Para que la conciliación, bueno, haga de los dos lados, ¿no? Bueno, y empecé ahí el camino con ChatGPT. Ahora les voy a mostrar rápido los resultados, que fueron un poco, bueno, primero con Gemini, vamos a ver lo que hizo Gemini, ¿no? Entonces se me ocurrió decirle, de manera coloquial, esto. La idea de este chat, o sea, uno le tiene que decir lo que típicamente le dice el prompt, ¿sí? Entonces le digo, la idea del chat es hacer una conciliación de movimientos, bla, bla, bla. Te voy a pasar 2 archivos, tienen la misma estructura, medio desordenado el prompt, ¿no? Porque no se debería pasar así. Pero bueno, lo tiré así como venía, ¿sí? O sea, acá hice una pausa porque ahora les voy a mostrar el resultado. Y después le digo, en el resultado devolver una columna extra con la que diga no encontrado. ¿Se entiende o no se entiende? Porque uno le puede verificar. También le podría decir, che, si no entendés algo, preguntame. Entonces le digo, bueno, acá van los archivos a comparar. Igual normalmente después te preguntan, pero tira y después te dice, sí. ¿Está ok? Y fíjense lo que hizo Gemini, ¿no? Porque Gemini es uno de los que me decepcionó, digamos. Pero bueno, porque yo debería haber sido un poco más específico. Fumealo un poco más. Ok, vamos a hacer eso. Impecable. Lo que pasa es que le dije, bueno, yo lo primero que le dije acá es, che, un bot para contadores, así le tiré, ¿no? Como diciendo, así como me lo dijo Adrián.
Me dice absolutamente el concepto de bot para controladores y me tira ya algunos bots existentes o para qué se usa, ¿no? Esto así de entrada como para abrir el chat. Bueno, justo conciliación, ¿no? Que es lo que yo quería. Dije, bueno, vamos por el camino correcto. Entonces, bueno, me da un enfoque para Latinoamérica, qué sé yo. Y acá, ¿por qué contesta todo esto? Porque técnicamente es lo que se llama un modelo estocástico. Entonces siempre está obligado a contestar. Por eso también cuando alucina contesta cualquier verdura. Porque si no encuentra la respuesta te la responde igual. Eso es lo que manda fruta, digamos, ¿no? Es como la obligación de resolver los puestos. Claro, entonces acá... Exacto, algo tiene que responder. Entonces, claro, entonces le tiré el primer archivo, esta fue la primera prueba, le tiré todo el archivo, le digo, toma, acá tenés el primer archivo, hacé la conciliación entre los dos documentos, ¿sí? Después digamos la planilla, entendido, conciliar con este otro documento, qué sé yo, y ahí tardó como 10 minutos, y fíjense lo que pasó después, me dice, hay 88 que no coinciden, qué sé yo, bueno, bárbaro, digo, genial, pero nunca los pude bajar. O sea, empezó a hacer acá alguna cosa rara, che, quiero bajar el archivo, y nunca, o sea, hacía clic acá y me llevaba a una página en blanco. Okay. Me sigue diciendo, che, mirá que hay diferencias. Sí, está bien, le digo. Es como cuando en el supermercado chino no tienen monedas o no tienen billetes chicos, te quedan los caramelos. Le digo, che, el link que me pasaste no funciona. Lo lamento. O sea, me dejó de garpe, ¿no? Claro. Como se dice técnicamente, y le digo, es más difícil manipular desde acá. Me dice, me va tirando como diciendo, che, se me está complicando. Y entonces, ¿cómo hago? Le pongo. Y bueno, no sé, no lo pude descargar, ¿no? Me seguía tirando cosas y digo, bueno, y acá me muestra, le digo, bueno, mostrame. No, me tiró el resultado, pero solo me tiraba 15 filas. Entonces cuando yo le decía copiar acá, ¿Lo pegaste? copiar código, que eran 15 nomás, no todo. Entonces ahí se me complicó. Igual dice, el resto de las 279 sigue el mismo formato. Claro, va a seguir el mismo formato, pero no lo puede bajar. Así de fácil. Y le digo, no, che, así no va. Claro. Bueno, acá me tiró una, me dice, che, esto está en el PDF, esto está en el CSV. Bueno, ese es el camino, digo, eso es lo que quiero. Digo, ¿no? Por acá vamos bien, pero bueno, no sé, ahí se me complicó bajar la info. Y ahí es donde dije, bueno, me voy a armar mi propio modelo, porque con este era complicado. Bueno, con estos dos nunca pude lograrlo, digamos. Con Gemini se me complicó. Me fui a ChatGPT, ahora van a ver lo que hizo ChatGPT. Hizo dos cosas. Primero, cuando seguí el mismo camino, le digo la idea de este chat, ¿no? Todo lo que le dije acá. Te dijo eso, ya se lo pediste a Gemini. Claro. Según me dijo Gemini, ya está. Le digo, che, el archivo de resultado, qué sé yo, ahí le pasé. Pero en este caso fui directo por los míos, no fui con todo otra vez. Porque ya había hecho con ChatGPT. ChatGPT me anulaba 24 horas, o sea, no me dejaba. O sea, el otro día empecé con este. Y acá sí le pasé los archivitos que yo generé, que uno tenía 15 movimientos, el otro tenía 17, el otro tenía 14, para que haya 4 o 5 de diferencia. Bueno, acá me tiró todo el código porque yo le puse, che, mostrame lo que estás haciendo. Le digo, me dice, che, ¿cuál es el separador? No me doy cuenta, es punto y coma. Bueno, ahí lo hace de vuelta. Y algunos se van a decepcionar, pero no quiero... y ahí empieza, me dice resultado, qué sé yo, y me dice 20 líneas, ¿no? Le digo, hay 5 nomás. Entonces, bueno, acá se me complicó porque se me puso caprichoso y me decía, no. Y fíjense lo que hizo. Me generó las diferencias, pero no me mostró los datos. ¿No? O sea, me dijo, sí, está en este archivo, este está, pero en el otro no. ¿Sí? O sea, esto quería decir que sí, no, estaba en el de no o estaba en el de sí, pero no me dice cuál es el movimiento.
No está, no me lo mostró, no, nunca me lo mostró. ¿Sí? Preguntá lo que quiera, me dice. Bueno, después lo hice con uno que se llama Poe, no sé si lo conocen. Poe es también, pero en realidad Poe por atrás puede consultarlo con cualquiera. O sea, tiene un motor ahí que va decidiendo por dónde. Y fíjense acá lo que me tiró, bueno, no sé, un resultado también medio decepcionante, porque hizo cualquier cosa, digamos. O sea, sí son estos, hay uno de estos también, pero no dos. O sea que acá como que duplicó, ¿no? Pero no duplicó porque fíjense que el ID de transacción es distinto. O sea, son estos. Pero acá no sé por qué. Y le trajo error, y le trajo uno que no iba. Me trajo todo, no, de acá para abajo todo esto no van. ¿Sí? Pero bueno, hay que seguir insistiendo, digo, no es todo tan fácil. Bueno, Copilot, que en realidad Copilot está basado en ChatGPT, ¿sí? O sea, atrás usa ChatGPT, pero acá usé un prompt correcto, digamos. ¿Es de lo mismo? ¿Es de No. la misma... O sea, fíjense, acá esto ¿Es de debería... OpenAI, por ejemplo? ¿Es de OpenAI? O sea, tiene un motor de inferencia propio, pero por abajo usa el modelo de ChatGPT. Mira. ¿Sí? Pero es pago, lo que pasa es que Copilot es pago. Tenés que tener la cuenta de... Bueno, pero acá hice un prompt más serio, digamos, que esto debería ser como se plantean las cosas. ¿Cuál es el contexto? ¿Sí? El contexto es que soy un asistente contable, qué sé yo, la tarea es comparar dos archivos, el objetivo es un reporte de conciliación, y para conocimiento le pasé los nombres de lo que tiene que tener en cuenta, un campo estado que diga no encontrado, le fui haciendo todo el detalle. ¿Sí? Y las instrucciones. El asistente tiene que hacer, leer los archivos, usar el número de ID para no sé cuánto. O sea, lleva un tiempo, digamos. Entonces me dice, ok, Javier, para continuar, subime los archivos. ¿Sí? Me dice, hubo un error, acá de vuelta no se da cuenta que era el punto y coma, ¿no? Yo me olvidé de decírselo. Error mío. No, ¿sí? no está prueba alguna de nosotros. Claro. Y bueno, finalmente, ¿qué dice? Mostrame los datos, le puse. Nos hacen por favor, Javier. No, a veces lo uso, pero no siempre. Y ahí, estos sí son los datos. ¿Sí? Ya. Ahí sí lo Y tuve correctamente. fíjense que me lo hizo, pero yo le mejoré todo el prompt, o sea, toda la que era la consulta. Ok. Eso lo puedes dejar grabado, pero creo que deja ver que entraste y toda la No, tiene lo que se llama, en algún momento te puede llegar a aparecer lo que te dice, Sí. no tengo más memoria, pero tiene lo que se llama su contexto. ¿Sí? Entonces vos en este chat que yo tengo acá, que se llama bot para contador, va guardando todo el contexto. Entonces sí, por ahí lo que te conviene cuando empezás, le decís, hola, ¿qué tal? Che, ¿te acordás lo que veníamos haciendo? Igual, No, pero vos si vos le pones un hola, o así solo como para decir hola, y te dice, che, ¿querés que sigamos con, como te tira algo del contexto, de ese chat? sí, ¿Sí? y a veces cuando hablas de algo te puedes enseñar. O sea, yo a veces Claro. te digo, porque una vez me acuerdo cuando yo empecé, me registraba en otro país. Sí. Porque como yo tenía que dar una charla en otro país, me decía, claro, porque vos sos de ese país. Entonces yo después le preguntaba y me traía la constitución de ese país, me traía la legislación de ese país. Entonces le dije, no, pará, yo soy argentino, estoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires, no sé qué, el otro, y me apareció memoria. Memoria llena. No. Insuficiente. No, que generó Un conocimiento. un conocimiento. Sí, porque le puedes decir, Entonces te lo graba y ya no me lo pregunto nunca más. Y yo ahora, por ejemplo, le digo, necesito tal cosa y me trae legislación argentina, me habla de acá. Bueno, y finalmente con el que mejor me fue con Grok, ¿sí? Que a Grok le tiré así, le puse Grok, es el de X, de X. el que lo apagaron durante un tiempo. Le puse, bueno, acá había hecho una prueba, le puse el segundo y también me da algún antecedente, me dice bot contador, me tira algunos chats que ya existen de inteligencia artificial, bot balance, auxilio contador 2.0,
Bueno, me da recomendaciones como el otro, entonces le puse la idea es hacer Con esto, esos nombres. todo lo mismo, entendido. En el archivo resultado de devolver, acá le pasé los archivos y fíjense, de una lo hizo. ¿Sí? Ya de una me tiró las diferencias, ¿no? Mucho más expeditivo, ¿no? Sí, fue mucho más directo. ¿Sí? Y después le digo, bueno, no, en realidad me lo tiró de una, pero yo le dije, no, dame algo más resumido y le puse menos campos y ahí me lo actualizó de una. ¿Sí? Que me dice 6 movimientos. Yo no me había dado cuenta que había uno que estaba en el segundo archivo, entonces dije, esto está haciendo algo mal y no me había dado cuenta No que... se lo he aplicado, o sea, está bien. Claro, no. Y la partida pendiente de... Cuando yo copié, saqué los movimientos, se ve que a alguno le pifié. No, claro, joya, porque no se me había ocurrido. Y bueno, y ahí quedó, ¿no? Y después lo que hice fue, acá sí, crear un bot, digamos. Al fin. Claro, finalmente lo hice, que es... ¿Qué hace? ¿Depende de bajo el código de ahí? No. Este código, digamos, tenés que programarlo en Python y decirle, bot de conciliación automática, es lo que se llama una Jupyter Notebook, que es un entorno que te da colaborativo que te da Google, que es en teoría es una máquina virtual donde vos entras ahí, le pones nombre, ¿sí? O sea, es colab.google.com, te crea un entorno acá, le pones nombre y empezás a codificar en Python, ¿no? Entonces le podés yo lo comenté todo, porque le puse, che, necesito estas librerías, Pandas, IO, Google Colab, para importar archivos, para levantarle los archivos. Documenté cada parte, ¿no? Subir 2 archivos CSV, estas son la sección que importa los archivos, leer los archivos, limpiar los nombres de volumen, decir, bueno, definir en función de lo que venga en el archivo, seleccionar número de identificación, operación de mercado pago, no sé qué, renombrar las columnas, convertir el importe a numérico por la duda, digo, ¿no? Hay que poner alguna, porque cuando lees texto a veces te lo toma como texto. Agregar la columna de origen, es decir, de qué archivo viene, ¿sí? Encontrar, bueno, registros únicos en cada archivo, como diciendo, bueno, sacame las diferencias, concatenar y agregar, es decir, agregarlo todo en el resultado. Reordenar y mostrar el resultado en pantalla. Y darme la posibilidad de descargar el archivo, ¿sí? En CSV. Bueno, y acá está, acá hay una ejecución, pero ahora la vamos a hacer, ¿no? Acá hay un resultado ya. Pero vos, entonces te venís acá, puede fallar obviamente. Pero fíjate que acá me dice elegí el archivo, ¿no? Subí el primer archivo, le decimos junio no CSV, ¿no? Junio no CSV, ahora me dice subí el segundo archivo, ¿sí? Y ahí me lo tira al toque. Y me da la posibilidad de exportar el archivo. Vamos a ponerle acá en descargas 2025, conciliación, qué sé yo. El problema es que cuando hablo los CSV a veces, por eso lo voy a abrir con texto. Esta era una prueba anterior, pero vamos a abrir uno nuevo. No, al decirle pandas y las librerías que usás son de inteligencia artificial. Sí, sí. Con esto, vamos a poner acá. El que acabo de generar lo traemos acá y vemos, debería ser igual al otro, ¿no? Al otro viejo que tenía acá. ¿Sí? Dentro de los lenguajes y los más conocidos o los más clásicos, Python ¿en cuál entra? Hoy, digamos, es el lenguaje de moda y sobre todo para el uso con inteligencia artificial. Y por ejemplo, ¿conociste otros antes? ¿Usaste otros antes? Antes, para lo que es procesamiento de datos, se usaba mucho lo que se llama R. El lenguaje que se llama R, que
básicamente muy orientada a hacer cálculo y ese tipo de cosas. Bien, y otros lenguajes más clásicos desde, no digo assembler, pero digo... No, Assembler no sería muy medio complejo es hacer esto, bastante, pero bastante duro, pero digo... lenguaje sí, es lo mismo. C++, Y sería medio complicado. Porque necesitamos bibliotecas que nos ayuden a tener algunos de estos modelos para darle órdenes ok. y que nos ayuden a trabajar. Pero bueno, con Colab en realidad estamos usando los modelos de Google, ¿no? O sea, la inteligencia artificial de Google. Muy bien. Bien, y esto es todo, o sea, que no es poco, pero bueno. Bien, preguntas, consultas, Sí, tenemos. comentarios. Tenemos. ¿Querés dejar de compartir esto? Sí, claro que se puede usar la IA para que te haga todo esto. Ahora, si querés, y después lo leemos en voz alta. para que me haga el código en Python. Sí, se puede, digamos, le decís, generame el código de Python y te lo hace. Yo trabajo con ustedes, no tengo propiedades, perdón, pero para macros, para unidad, las favoritas. Sí, podés. De hecho, se puede, ¿sí? También para ir diciéndole que querés aprender, entonces decís, bueno, enseñame a programar y le vas dando el paso a paso. Dejo de compartir. Te saco un segundito, Javier, mientras. Sí, dale. Estábamos en los comentarios. Ok. Que obviamente me van a preguntar a mí sobre ciencias jurídicas. No lo estoy diciendo con cero, ¿no? Pero digo, no les importa si es delito o no es delito usar esto, pero bueno. Entonces, la primera que tenemos es recomendaciones de IA, ¿pagas o free? Digo, si tenés, o sea, sale $20 la mayoría, digo. En cualquier cosa te gastás $20. O sea, ¿seguimos la cotización del dólar o pagamos? Digo, lo bueno sería probar así con lo gratis y después si te animás a ir a algo más serio, sí, para una invertir, digamos, en realidad, ¿no? Porque es invertir. Pero lo que pasa es que muchas veces, a veces también, o sea, el abono básico tiene algunos límites, entonces algunos van haciéndolo en el gratis, lo prueban en el pago, para no gastar los créditos, digamos. Y ahí te da un par de horas a veces, como en el mejor de los casos, 2 horas, o 4, o como yo puse muchos datos, que eso no me debería pasar con los pagos, pero bueno, si yo le digo, bueno, una base de datos de 200 gigabytes. A mí con el GPT me pasó con los comandos de voz, me parecía que eran 10 minutos. Claro. Consulta, ¿tengo límite? No tenés límite. Pero son 10 minutos. Claro, no entendí. Yo dije, bueno, qué sé yo, estaba con otra cosa, pero ¿qué puedo hacer la pregunta? Claro. Sí, yo todavía con la voz no me llevo, pero no quiero que me la grabe. A mí yo cuando me preocupa no cambia la voz, en serio, si viste un problema. Bueno, el otro día con un compañero le empezó a hablar en chino. Yo lo que no. No sé, capaz que él en algún momento le hizo eso y ese día se le ocurrió, che, vamos a preguntarle a ChatGPT y le empezó a responder en chino. No sé qué hizo, pero bueno. Bueno, entonces, para limpiar sobre esta pregunta, ¿conviene el pago? Conviene el gratis para probar y jugar un poco y después el pago si querés ir por algo más serio. O cuando ya tenés la IA aprobada, sí. Bien, vas por la que más te haya servido. Sí. Bien. Claro, ¿cuál es? Es decir, en general esto, lo mismo para aprender a programar. Quiero aprender a programar. Solo programar no, siempre con alguna necesidad mejor. Sí. Bien. Preguntamos y repetimos una por las dudas. ¿Puedo usar IA entonces para que me genere el código de Python y cuál sería la más eficiente? Y entre ChatGPT, o sea, en realidad todas, pero Gemini, ChatGPT y Python, y Grok son las que más se usan. ¿Sí? Bien. Lo que hicimos fue alguna preferencia. Perdón, está sí. Perplexity, creo que también se usa más para programadores, ¿sí? Pero si no buscaba, ahora no me acuerdo el nombre de memoria, pero creo que era Perplexity, pero hay una específica más orientada solo a programadores. Pero eso ya es súper técnico. Claro, es mucho más técnico. Bien, estamos hablando tal vez, al menos en este caso, en algo un poco más a la mano.
Nos preguntaba recién Darío, nos preguntaba sobre una IA de preferencia, bien, y mencionaba, decía Grok, porque en realidad creo que tomaba el ejemplo que a vos con Grok te había ido bien, pero bueno, después dijiste las tres, ¿no? Sí, ChatGPT también la uso bastante y Gemini también. Pero por eso esas son las tres que uso yo, digamos. Perfecto. Bien, acá tenemos una pregunta también, que dice, yo quisiera crear, dicen que sos un genio, dicen unos genios, pero creo que se refieren a una. Una pregunta más. Yo quisiera crear una IA, una especie de programador de código CNC, pero que interprete planos desde archivos 3D o DWG según corresponda. ¿Se podría llegar a hacer de esta forma? Espérate, de nuevo, vamos a poner el texto. Porque no... Yo quisiera crear con una IA una especie de programador de códigos CNC, pero que interprete planos desde archivos 3D o DWG según corresponda. ¿Se podría llegar a hacer eso? Mira, tranquilamente se lo podés preguntar a la IA. O sea, todo esto que me preguntás, le decís, che, ¿podés procesar datos de planos CNC? El tema es ahí lo que tiene que ver con la privacidad, ¿no? Es decir, de quién son esos planos, son públicos, no son públicos, digo. O sea, porque no sabemos qué hay del otro lado. Es decir, todo lo que nosotros subimos, porque en realidad lo estamos subiendo al entorno de la IA, queda guardado allá, digamos, ¿no? De hecho, hay cuestiones de seguridad también a tener en cuenta y cada vez hay más artículos de que se filtra. Digo, cuando vos tenés el resultado del chat, yo podía haberles dado un link y ya está demostrado que esos links, cuando se comparten, los detecta Google y te los publica. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y por supuesto con los datos que se suben, ¿no? Perfecto. A ver, tenemos algo más acá. Sí, hay, claro, si fuera, estaba leyendo claro, piezas con derecho a autor. Claro, es si decir, fuera este tipo de piezas con derecho a autor, contrato de confidencialidad, sin un problema. sí, yo la otra vez le quise hacer traducir una letra de una canción, empecé a copiar y pegar, y en un momento no puedo hacer esto, me dijo, ¿no? Y se ve que ahí ya está bastante controlado, porque eso tiene derecho a autor, pero con otras cosas no lo sé, con un plano y eso. Yo le pasé un MP3 y le pedí que me pase las partículas. Y me la mandó, Tenía sus reparos. Tenía sus reparos, le dije que me la enseñe para tocar por ejemplo, en un ukelele, que son de 4 cuerdas, lo cual obviamente es muy difícil porque las notas en ukelele no son muy simples. O sea, claro. Es difícil porque son de 4 cuerdas nada más. ¿Usted parece serio? Claro, lo puso de verdad. ¿No querés un instrumento en serio? No. Para no ukelelista como yo, estaba bien. Así que bien, bárbaro. Bueno, y acá habíamos agregado unos puntos por las dudas que tal vez si nos quedaba algún temita o algo, okay. Esto de, límites éticos legales que lo super abordamos, competencias profesionales, Adrián, vos justamente nos contaste sobre eso. Está bueno, me gustó de los emprendedores, ¿no? Es que hoy, mira, yo lo vi en otro mercado que estoy jugando, en la investigación de mercado pasa de una colecta de data casi manual a automatizada, y donde empresas con una envergadura gigante se vieron amenazadas por grupos de investigadores de mercado muy chicos que tenían poder de procesamiento que se va obviamente hardware cambiando sensibilidad. Y hoy el emprendedor, de a poco, si querés, pero de a poco, va a tener a disposición herramientas que le van a permitir mejorar la competitividad de una manera que antes es imposible. Me parece que los emprendimientos van a tener una cantidad de recursos que antes era imposible de pensar. Predicción de rentabilidad, búsqueda de oportunidades, causalidad de costos, una maravilla. Bien. Bueno, les cuento algo más, que la idea es justamente poder utilizarlo en este espacio, pero como planteamos desde el principio que queríamos hacer algo de continuidad, lo cierto es que hicimos un mural Padlet, pero no es para ahora solamente, sino para que quede de alguna manera funcionando. El link lo compartimos a través del chat para que genere, se puede decir, un efecto también y que lo podamos continuar y lo podamos seguir revisando y todo, lo podemos saber hasta qué fecha está puesto, pero digo, la idea es que nos siga, más que nada para esto, ¿no? Para que usaríamos de ahí entonces en la práctica, así que no la estamos usando,
qué riesgo es el que nos preocupa, bien, qué debería enseñar la universidad sobre ella. Porque y este último punto me parece que está bueno para esto de continuidad, Sí, de decir, bueno, la verdad es que a mí me pareció fascinante, lo que obviamente nos compartió Javier me parece increíble y creo que podríamos como seguir laborando en el tema. No es opción, así como capacitarse en esto, no es opción, seguirlo. Totalmente. Hay que hacerlo. Totalmente bien. Bueno, no sé si hay algo más que tengamos para decir más que gracias. Bueno, gracias. Bien, Mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chau. Quisiera impedir también el tema del sistema que trabajaba con Python y otros. ¿Querés que pare la grabación? Los aprendió,